Hola amigos, mi nombre es Felipe López, soy enfermero intensivista y hoy vamos a ver un video en el cual vamos a aprender a calcular el peso ideal y el peso predicho del paciente y en base a ello calcular el volumen tidal o el volumen corriente de nuestros pacientes para iniciar la ventilación mecánica. Acompáñenme en este video. Bueno, pues hoy vamos a ver un video que espero les sea de mucha utilidad para sobre ventilación mecánica básica. Esto es para el cálculo de volumen tidal o de volumen corriente en base al peso ideal o peso predicho del paciente. ¿Ok? ¿Qué es el volumen tidal o el volumen corriente? Es la capacidad de aire, por así llamarlo, que son capaces de almacenar nuestros pulmones, así a grandes rasgos. ¿Ok? No se complican mucho. Entonces, para calcular un volumen tidal o un volumen corriente es necesario saber el peso ideal o el peso predicho del paciente. Ahorita les voy a explicar cada uno de ellos. No se calcula en base al peso real del paciente. Es por eso que en cada unidad, en cada unidad hospitalaria, ya sea UCI, urgencias, medicina interna o en el área que ustedes trabajen como enfermeros o médicos, debe de haber una cinta métrica para medir al paciente en dado caso de que el paciente llegue inconsciente o que no sepa su estatura actual. Entonces, aquí ya les puse las fórmulas para el cálculo de cada una de ellas. El peso ideal sin un SDRA, o sea, el peso ideal sin patología pulmonar, se va a calcular talla en metros por 23 si es hombre, talla en metros por 21.5 si es mujeres. ¿Ok? Vamos a trabajar con un ejemplo. Y el peso predicho sin patología pulmonar. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a calcular el volumen tidal o el volumen corriente en base al peso ideal si no tiene patología pulmonar o si no se sospecha de patología pulmonar, y van a calcular el peso ideal, el peso predicho en pacientes que sospechen o que ya tenga diagnóstico de una patología pulmonar. Por ejemplo, una neumonía de cualquier tipo, atípica, por COVID, por influenza, etc. Y en pacientes sin sospecha de daño pulmonar o de patología pulmonar, puede ser un traumatismo craneoencefálico o un paciente gran quemado o un paciente que se intubó y hay que iniciarle ventilación mecánica para protección de la vía aérea, etc. ¿Ok? Peso ideal sin patología pulmonar, peso predicho con patología pulmonar. ¿Ok? Entonces, ya les dije la fórmula para el peso ideal: talla en metros cuadrados por 23 si es hombre, talla en metros cuadrados por 21.5 si es mujer. Ahora el peso predicho se va a calcular talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 50 en hombres, talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 45 si es mujer. ¿Ok? Todas estas son constantes. ¿Ok? Es un factor, siempre se va a multiplicar por eso. Entonces, vamos a trabajar en base a este pequeño ejemplo que yo les puse. Por ejemplo, llega un paciente a su sala de urgencias o está en la terapia intensiva y hay que intubarlo e iniciar la ventilación mecánica. Es un paciente de 1,70 de estatura y es un hombre. ¿Ok? Entonces, no sospechamos se intubó porque llegó por quemaduras y tenía quemadura en vía aérea, entonces se intubó para protección de la vía aérea. ¿Ok? O un traumatismo craneoencefálico, algo que no comprometa, algo de lo que no sospechamos que trae una patología pulmonar o que se descarte algo pulmonar. Entonces vamos a calcular su volumen tidal para el inicio de la ventilación mecánica. Va a ser talla en metros cuadrados porque es por peso ideal. ¿Ok? Entonces ya medimos al paciente, mide 1 metro con 70 centímetros. Entonces es 1.70 por 1.70 va a ser igual a 2.89. Lo vamos a multiplicar por 23 porque es un masculino.
y me da 66.4 kilos. Esto es el peso ideal del paciente. Con este vamos a trabajar, ¿ok? Ahora vamos a poner el mismo ejemplo, pero un paciente que se intubó por COVID-19, por ejemplo, por así decirlo, ¿ok? Y está en un SDRA severo. Es talla en centímetros, entonces, en vez de 1.70 son 170 centímetros, es 170 menos 152.4 por 0.91 me da 16, ¿ok? Y como es masculino, es más 50. Vean cómo me da 66 kilos de peso predicho, ¿ok? En base a ello, vamos a calcular su volumen tidal, ¿ok? En pacientes que no se sospeche o que no tenga un diagnóstico de patología pulmonar, se va a multiplicar, por ejemplo, vamos a redondearlo a 66.4. El volumen tidal para los pacientes que no se sospeche de patología pulmonar, el volumen tidal ideal para ellos se calcula de 6 hasta 10. Entonces se puede multiplicar 66.4 por 8. A este paciente le van a tocar 530 de volumen tidal o de volumen corriente, ¿ok? Porque decidí calcularle volumen tidal en 8. Ahora, acuérdense, cuando son patologías pulmonares y se va a calcular el volumen tidal, hay que trabajar en base a volúmenes tidales bajos para darle una protección pulmonar y evitar que las presiones pulmonares aumenten. Entonces, se va a calcular aquí desde los 4 hasta máximo 8. Recordemos, el volumen tidal se va a medir en mililitros, ¿ok? Entonces, decíamos que por peso ideal 66.4 se puede calcular desde 6 hasta 8, incluso 10 mililitros por kilo de peso ideal. Vamos a calcular 66.4 por 8 mililitros por kilo de peso ideal, me va a dar 531 mililitros. Eso es lo que yo le voy a programar al ventilador mecánico, 530 mililitros. Ahora, vamos por peso predicho. Tenemos 66 por, acuérdense, entre más hay que manejar volúmenes tidales bajos en pacientes con patología pulmonar o con un SDRA severo, ¿ok? Entonces vamos a calcularle desde 4 hasta máximo 8 mililitros de peso predicho. Entonces vamos a calcularle 66. Se recomienda iniciar en 6 generalmente. 66 por 6. A este paciente le tocan 396 mililitros de peso, de volumen tidal, perdón. Entonces, nada más les quiero mostrar hoy cómo se calcula el peso ideal y el peso predicho. Y en base a esto, ustedes les van a calcular el volumen tidal o el volumen corriente del paciente. Si quieren saber cómo programar un ventilador mecánico, les voy a dejar un video en la descripción y van a aparecer acá arriba también, ¿ok? Solamente hoy quería enseñarles el cálculo de volumen tidal o volumen corriente en base a su peso ideal o peso predicho, ¿ok? Espero que les sirva de mucho este video. Recuerden compartir, darle like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias por su apoyo.